Bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia y que ha generado controversia en el mundo religioso. ¿Qué significa realmente que Jesús no es el Verbo de Dios? Muchas personas, hombres y mujeres, tienen una interpretación que, desde nuestra perspectiva, está descontextualizada o equivocada. Al afirmar que Jesús es el Verbo de Dios, se han creado conceptos y escenarios que se alejan de la verdad y de la realidad, de lo que realmente enseña la Escritura. Por eso, en este video, nos proponemos aclarar esta postura y profundizar en lo que verdaderamente significa esta declaración tan trascendental. Analizaremos el contexto bíblico, las implicaciones teológicas y cómo entender correctamente este pasaje bíblico, para estar alineados con la realidad espiritual. Prepárate para un análisis profundo y revelador. Recuerda suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Es una forma de apoyarnos y de asegurarte de que recibirás notificaciones de los próximos videos de aprendizaje. Gracias por estar aquí. Analicemos Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para el entendido no hay confusión, todo está totalmente claro. Iré entonces, desglosando este versículo para darle la correcta interpretación, y lo haré examinando la etimología de cada expresión. Pero antes definamos el significado exacto de la palabra verbo. Muchos religiosos aseguran que cuando se menciona la palabra verbo se refiere a Jesús. Dice el diccionario, escrito por los teólogos: Verbo, Jesucristo. En definición religiosa, en concepto religioso. No en definición gramatical. Verbo, en definición gramatical. Es sonido o sonidos que expresan una idea. Esto es sin nada que ver en materia religiosa o teológica. También en el concepto de Dios, es palabra. La letra está compuesta por ¿qué es gramática? Juan 1. 1 al 5. El mundo religioso ya está automatizado cuando leen este pasaje de Juan 1, 1. Automáticamente dicen Verbo Jesús. ¿Y es así? No, no es así. Cuando la Biblia menciona verbo, no habla de un hijo, no habla de alguna persona, no habla de Jesús, habla de una expresión oral, natural, morfológica y fonética que sale de la boca de Dios. Por tanto, el significado expreso de verbo es palabra. Porque Dios en todo tiempo ha hablado. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Conociendo esto, desglosemos el versículo. En un principio era el verbo, esto indica que la palabra ha estado desde la eternidad con Dios. Y el verbo era con Dios. Naturalmente, que la palabra es parte de Dios. Y el verbo era Dios. Por supuesto, porque la palabra y Dios son lo mismo. Pregúntate, cuando tú hablas, ¿es otra persona en ti? No, eres tú mismo. Es tu palabra, tu voz la que sale de ti. Entonces, cuando Dios habla, es la palabra en él, es su voz. ¿Te fijas? Y recuerda que todas las cosas creadas fueron hechas por la palabra que salía de la boca de Dios. Solo daba él su voz y las cosas obedecían. Te explicaré, para que te quede totalmente claro. Pon cuidado. Cuando el mundo religioso dice que el verbo es Jesucristo, nosotros les decimos, no, no es Jesucristo. El verbo es la palabra. O sea, es la expresión oral que sale de la boca de Dios. Te pondré un ejemplo. Génesis 1, versículo 3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquí Dios habló. Emitió una voz, una expresión, un término. Un deseo, y esa palabra que salió de Dios, es Dios. Y todas las cosas obedecieron. ¿Por qué? Porque Dios, para hacer todas las cosas, no ocupa las manos, ni los pies, ni el movimiento. Él para crear todas las cosas emplea únicamente su palabra. Porque la palabra no está separada del que la emite.
Dios y su palabra están unidos, son una misma cosa. La palabra pertenece a Dios y la palabra es Dios. Ahora veamos lo que deseamos saber. Juan 1 versículo 14. ¿Y aquel verbo fue hecho carne? ¿Qué significa esto? Aquí no dice, y el verbo se hizo carne. No dice así, dice textualmente, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que estaba con Dios. ¿Y qué era Dios? O sea, su palabra. Porque cuando dice, aquel hace una separación entre la palabra y la carne, que fue hecha. Esto significa que Dios quería manifestar su voz, su palabra a los hombres, y para ello se proveyó de un cuerpo, por lo que hizo nacer a su Hijo de una mujer llamada María, y así nació Jesús. Y lo más importante, que Dios moró en Jesús, y esto es expresamente para manifestar su palabra a través de él. ¿Te fijas? Jesús era el portador del verbo. Jamás Jesús fue el verbo, no, Jesús era el portador de la palabra divina, y te lo demostraré. Juan 14 versículo 10. Jesús dijo, atención. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él habla, Él expresa. Él hace las obras. Jesús está diciendo aquí, que la palabra, o sea, el verbo que salía de su boca, no salía precisamente de él, sino de quien moraba en él, que era Dios el Padre. Mira, qué fácil de entender. Veamos otro pasaje para confirmarlo. Juan 8 versículo 29. Porque el Padre que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Dónde iba Jesús? Iba su Padre, manifestando el verbo, o sea, su palabra. Y luego dice, y habitó entre nosotros, ¿quién? La palabra. Porque Jesús donde iba manifestaba esa palabra. Y luego dice, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La de la palabra. Luego dice, gloria, como del unigénito del Padre. ¿A cuál gloria se refiere aquí? A la gloria de su Hijo, Jesucristo. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad, y esto es, porque Jesús manifestaba esta palabra gloriosa, y lo repito. Muchos vieron su gloria. ¿Cuál gloria? La de la palabra. Y luego dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál gloria? La de Cristo. La gloria del Hijo de Dios. Porque aquí menciona dos glorias, la del Verbo y la de Cristo. Porque, ojo, al decir que el Verbo es Jesucristo, hablaríamos de una sola gloria. Y la Escritura menciona expresamente dos glorias. La de la palabra, y luego dice, gloria como del unigénito del Padre. Fíjate, la gloria de la palabra es semejante a la gloria del Hijo. ¡Qué escenario tan hermoso y extraordinario! Y quedaban atónitos de oír su sabiduría, de ver sus milagros, de contemplar sus maravillas, de oír su palabra. ¿Por qué? Porque era Dios el Padre, morando en él, haciendo todas las obras. Por ello, ¿quién oía a Jesucristo? Oía a Dios. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Y como no iba a estar lleno de gracia y de verdad, si Dios moraba dentro de él. Aleluya. Entonces concluyo. Cuando oigamos la expresión y aquel Verbo fue hecho carne, inmediatamente di: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a todos los hombres, por medio de su palabra. Segunda de Corintios 5 versículo 19. Entendible, congruente y perfecta. Amén. Si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle un me gusta y compartirlo con otros, como tus familiares y amigos, para que también puedan reflexionar y crecer espiritualmente. Déjanos tus comentarios abajo, nos encantaría saber qué opinas sobre este tema tan importante. Y recuerda suscribirte al canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.